La mujer más peligrosa de la guerra de Vietnam. 25 datos. Una pequeña mujer armada con un potente rifle mantuvo atemorizado a todo un campamento militar estadounidense durante la guerra de Vietnam. Su habilidad con el gatillo y sus crueles maltratos durante los interrogatorios a soldados americanos la convirtieron en un objetivo de guerra al que solo pudo enfrentarse uno de los más legendarios francotiradores estadounidenses. Medio siglo después de esta guerra, aún no se conoce su nombre, pero sí su apodo. Le decían Apache. ¿Cómo fue el disparo de más distancia con una ametralladora hecho por el asesino de Apache? ¿Qué enfermedad grave le dio al estadounidense que acabó con Apache? En este video te contaremos la historia sobre la mítica y peligrosa francotiradora vietnamita y el legendario soldado que se enfrentó a ella. También exploraremos las revisiones históricas y cuestionamientos al hecho ocurrido en una de las guerras más cruentas del siglo XX. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Quién era Apache? Apache era el seudónimo de una francotiradora interrogadora vietnamita, parte del Vietcong, recordada por su particular empeño en infligir tratos crueles contra los marines estadounidenses del 5º Regimiento de la Primera División de Infantería de la Marina de Estados Unidos, así como a soldados del Vietnam del Sur, durante la Guerra de Vietnam. Se sabe que Apache tenía ascendencia vietnamita y francesa, y que creció y se educó en la ciudad de Hanoi, actual capital de Vietnam, y para la época de la guerra, que se desarrolló entre los años 1955 y 1975, era la capital de Vietnam del Norte. Apache era considerada la mujer más peligrosa de la guerra, un título que no se otorgó a la ligera y respondía a su afinado talento como francotiradora, pero especialmente por la crueldad de sus maltratos en los interrogatorios contra los soldados americanos y survietnamitas que habían sido capturados. Número 2. ¿Qué era el Vietcong? El Vietcong, la organización de la cual formaba parte Apache, era el nombre con el cual se conoció al Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, un movimiento político y armado de corte comunista que operó en el sur de Vietnam y en Camboya entre los años 1960 y 1977. Aunque muchos de sus combatientes eran survietnamitas, el Vietcong era dirigido por Vietnam del Norte y recibía apoyo logístico, armamentístico y estratégico de Hanoi para atentar contra el gobierno de Vietnam del Sur y Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. El grupo comprendía unidades de guerrilla irregulares y una extensa red de cuadros que organizaban y movilizaban a los campesinos en las áreas bajo su control. El Vietcong fue disuelto tras la caída de Saigón, la capital de Vietnam del Sur, ocurrida en abril de 1975, y la posterior reunificación de Vietnam, concretada en 1976. Tras su eliminación en 1977, las estructuras del Vietcong se integraron al Frente de la Patria Unida de Vietnam, que consolidó el control político y administrativo de la nueva Vietnam reunificada. Número 3. Apache arrancaba párpados como trofeos y quitaba partes del cuerpo a sus víctimas. La reputación de Apache como peligrosa estaba bien respaldada, y es que no es fácil destacar en medio de un conflicto tan violento e irregular como fue la Guerra de Vietnam, a menos que se cometan acciones particularmente brutales, y ese era el caso de Apache. Según los registros, esta interrogadora acostumbraba a someter a los soldados y prisioneros de guerra a temibles condiciones, incluyendo la pavorosa práctica de arrancar sus párpados, los cuales guardaba como si fueran trofeos a su trayectoria. También tenía la costumbre de cortar otras partes del cuerpo mientras los soldados estaban aún vivos y lúcidos. Número 4. Apache utilizaba un fusil Mosin Nagant soviético con visor. La historia cuenta que Apache operaba en los alrededores de la colina 55, en las cercanías de Duc Po, a unos 13 kilómetros de la ciudad de Da Nang, en Vietnam Central. La francotiradora usaba un fusil Mosin Nagant modelo 44 de fabricación rusa, calibre 7.62 milímetros, con mira telescópica. Número 5. ¿Cómo es el fusil Mosin Nagant? Esta arma, desarrollada entre 1882 y 1891 en el entonces Imperio Ruso y posteriormente en la Unión Soviética, es un popular fusil militar de cerrojo y carga interna, considerado uno de los más producidos de la historia, con 37 millones de unidades fabricadas únicamente en territorio ruso o soviético.
Este fusil tiene un alcance efectivo de 500 metros con miras abiertas y puede extenderse a 850 metros con ópticas, gracias a su cañón largo y potente cartucho que permite una alta velocidad de salida para las municiones, unos 865 metros por segundo. Número 6. ¿Qué era la Colina 55? También conocida como Campo Muir, la Colina 55 era, como su nombre lo indica, una colina ubicada a 16 kilómetros al suroeste de la ciudad de Da Nang y que fue una base del Cuerpo de Marines estadounidense durante la Guerra de Vietnam. Apache operaba justamente contra una instalación militar estadounidense y debido a sus tácticas brutales, se convirtió en una verdadera pesadilla para los americanos. No tomó mucho tiempo para que Apache se convirtiera en un objetivo de alto perfil para los militares estadounidenses. En 1966, las autoridades militares estadounidenses enviaron desde Da Nang al francotirador y sargento de artillería Carlos Hancock II y su observador, el capitán Edward Jim Land, para cazar a Apache y terminar de una vez por todas con sus atentados contra los estadounidenses. Número 7. ¿Por qué le decían pluma blanca a Hancock? La elección de Hancock no fue casualidad. En realidad, Carlos Hancock II es considerado un legendario francotirador, destacado por su servicio a los marines y su increíble habilidad para cumplir con éxito misiones realmente complejas. Su reputación ya estaba bastante extendida durante la Guerra de Vietnam. De hecho, el Vietcong le tenía su propio apodo, White Feather, o pluma blanca en español, un nombre que surgió por la pluma blanca que Hancock solía usar en su sombrero. Los soldados estadounidenses usaron este apodo a su favor, cuando un pelotón de francotiradores vietnamitas recibió la misión de eliminar a Hancock. Se encontraron con una dificultad inesperada. Muchos marines voluntariamente se ofrecieron como blancos y comenzaron a usar plumas blancas en sus sombreros para confundirlos. Número 8. Hancock aprendió a cazar para alimentar a la familia. Hancock era un hábil tirador, y aunque el entrenamiento militar tuvo mucho que ver, en realidad sus habilidades precedían su servicio como marín. Nacido en 1942 en Little Rock y criado en Wayne, ambas ciudades en el estado de Arkansas, Hancock pasó su infancia entre Arkansas y Mississippi, donde iba regularmente para visitar familiares. Fue durante estas visitas en las que aprendió a disparar y cazar desde antes de la adolescencia, en parte porque su familia enfrentaba importantes dificultades económicas y con la casa Hancock ayudaba con alimentos para la familia. Con frecuencia entraba al bosque junto a su perro, pretendiendo ser un soldado que perseguía militares japoneses imaginarios. Usaba un rifle Mauser que su padre, quien era veterano, había traído a casa tras combatir en la Segunda Guerra Mundial. Incluso desde entonces ya Hancock soñaba con ser un marín, y por eso se enlistó el 20 de mayo de 1959, el día de su 17º cumpleaños. Número 9. Tras presenciar la tortura brutal de Apache a un marín, Hancock juró detenerla. Hancock fue enviado a combatir a Vietnam en 1966, cuando ya tenía casi una década en el cuerpo de marines. Para entonces ya era un destacado tirador y había ganado diversos campeonatos de tiro en Estados Unidos, incluyendo la prestigiosa Copa Wimbledon en Camp Perry el año anterior, el premio más importante para disparos de largo alcance que existía entonces en su país. Así, aunque Hancock inicialmente tenía las funciones de policía militar en Vietnam, fue rápidamente reconvertido en francotirador, una tarea que cumplió con éxito y por la cual llamó la atención del Vietcong. Su rival particular fue justamente Apache, un personaje al que Hancock logró vencer tras conocer de cerca su crueldad. Se cuenta que un día Apache capturó a un joven marín durante una emboscada y lo sometió a tratos crueles durante toda la noche. El joven soldado estaba secuestrado cerca de la cima de la Colina 55 y sus gritos resonaron en todo el campamento militar estadounidense. A la mañana siguiente, el soldado raso apareció tambaleándose. Sangraba profusamente. Gran parte de su piel había sido cortada y le habían arrancado las uñas. Había sido castrado y sus brazos colgaban sin fuerza, con los huesos rotos y expuestos. Según relató uno de sus compañeros, Hancock corrió hacia el marín, que se desplomó muerto a unos pasos frente a él. Ese día Hancock prometió detener el terror de la francotiradora vietnamita. Número 10. Hancock la batió con su Winchester modelo 70 a unos 640 metros. Pasaron días desde el doloroso episodio, hasta que Carlos y su observador Jim Land localizaron al equipo de francotiradores del Vietcong. Una tarde Land divisó al grupo en el que iba una mujer vietnamita que coincidía con la descripción de Apache. A unos 640 metros de distancia, era una mujer pequeña que caminaba hacia una línea de cresta con su escuadra de 5 guerrilleros del Vietcong.
Todos estaban armados y Hadcock notó que la mujer llevaba un rifle con mira telescópica. Como no quería disparar a la persona equivocada, esperó una mejor confirmación. Cuando Apache se agachó para orinar, Land pidió un bombardero de artillería sobre el grupo de francotiradores. El grupo empezó a correr en dirección a Hadcock y Land. En ese momento, Land dio la orden y Hadcock le disparó con su rifle de cerrojo, Winchester modelo 70 calibre 7.62 milímetros. La mujer cayó al suelo y Land le dijo a Hadcock que le disparara otra vez. Hadcock disparó de nuevo y el cuerpo de Apache se convulsionó. Tenía 31 años y con ese último tiro llegó a su fin el reinado de horror de la francotiradora vietnamita. El bombardeo de artillería mató a los otros 5 francotiradores que la acompañaban. Número 11. Ofrecían $30,000 por su cabeza. El ataque fue una gran victoria moral para los americanos, pero una ofensa más para el expediente que llevaban los vietnamitas contra Hadcock. Durante la guerra se ofrecían recompensas de unos $2,000 por el asesinato de varios francotiradores estadounidenses. Para Hadcock, el tirador de la pluma blanca, la recompensa era mucho más alta, $30,000 estadounidenses para quien lograra detenerlo. Hadcock se convirtió en un problema tan importante para el Vietcong que eventualmente enviaron al mejor francotirador para abatirlo, conocido como Cobra. El vietnamita se convertiría en el mayor rival de Hadcock durante el conflicto. El plan era claro. Cobra se apostaría cerca de la colina 55 y mataría tantos marines como fuera posible para forzar la salida de Hadcock de la base y tener mayor oportunidad de dispararle. En efecto, el asesinato de un soldado al que Hadcock vio morir lo convenció de salir a buscar a Cobra para frenar sus ataques. El propio Hadcock contó en un documental lo cerca que estuvo de caer en la trampa de Cobra tras salir a buscarlo. Se persiguieron al punto de intercambiar posiciones, lo cual favoreció a Hadcock. Tomé su antigua posición y él tomó la mía, lo cual fue una mala noticia para él porque estaba de cara al sol y se reflejaba en el lente de su mira. Vi el destello y disparé. Simplemente fui más rápido en apretar el gatillo. De lo contrario, él me habría matado. Número 12. Hadcock, en 1969, sacó a 7 marines de entre las llamas de un vehículo. La carrera de Hadcock terminó abruptamente el 16 de septiembre de 1969 en la Ruta 1, al norte de la zona de aterrizaje Baldy, cuando el vehículo en el que viajaba pisó una mina antitanque. Hadcock rescató a 7 marines del vehículo envuelto en llamas y sufrió quemaduras graves, algunas de tercer grado, en el rostro, torso, brazos y piernas, antes de saltar a un lugar seguro. Los 8 marines heridos, incluyendo a Hadcock, fueron evacuados en helicóptero al buque hospital USS Repos, luego a un hospital naval en Tokio, Japón. Finalmente fueron atendidos en el centro de quemaduras del Brooke Army Medical Center, en San Antonio, Texas. Durante su recuperación recibió el Corazón Púrpura, la condecoración militar más antigua y una de las más honrosas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que se otorga a los soldados que murieron o resultaron heridos en combate. Casi 30 años después, recibió la Estrella de Plata por esta acción. Número 13. 93 bajas confirmadas de Hadcock. El récord de servicio de Hadcock registra 93 muertes confirmadas por su gatillo durante la Guerra de Vietnam, un número impresionante que expresa sus sorprendentes habilidades como francotirador. De hecho, ningún otro francotirador americano alcanzó un número similar en el conflicto. Además, se estima que causó otras 300, pero que no han sido confirmadas porque no se tuvo acceso a los cuerpos. Hadcock también lideró distintos grupos de francotiradores y usó sus habilidades para encerrar y forzar movilizaciones de los soldados vietnamitas. Pese a esto, Hadcock siempre declaró que realmente no disfrutaba tomar vidas. Tendrías que estar loco para disfrutar correr por el bosque matando gente. Pero si yo no eliminaba al enemigo, ellos iban a matar a los muchachos que estaban allí, declaró una vez. Número 14. 7 heridas de combate. Si bien la explosión del vehículo militar puso fin a su carrera, en realidad no fue la primera herida grave recibida durante el conflicto. De hecho, Hadcock sufrió 7 heridas en combate, siendo la primera un disparo que atravesó su pierna izquierda mientras volaba en un helicóptero. Número 15. Carlos Hadcock tuvo el récord de mejor francotirador del mundo por disparo más lejano de 1967 al 2002. Además de tener el récord de mayor cantidad de eliminaciones confirmadas en Vietnam, Hadcock sostuvo por casi 4 décadas el récord del disparo exitoso más lejano, al lograrlo a una distancia de 2.286 metros. Hizo el disparo en 1967, y no sería hasta el 2002 que esa distancia sería superada. Aún en la actualidad sigue siendo el récord de mayor distancia del Cuerpo de Marines. Se encuentra entre los 7 más largos del mundo, y es el segundo de mayor distancia en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Número 16.
¿Cómo fue el disparo de más distancia con una ametralladora? El legendario disparo de Hadcock se hizo a una distancia de más de 2.280 metros con una ametralladora Browning Matthews calibre 50 y no un fusil tradicional. Desde una colina en Duck Po y con una mira telescópica de óptica Unearth de 8X, Hadcock apuntó al enemigo y acertó en la cabeza, una técnica posible gracias a la precisión y potencia de la Browning M2 y al uso cuidadoso del modo de disparo semiautomático. Número 17. ¿Cómo es la ametralladora Browning M2 que usaba Hadcock? La M2 Browning es una ametralladora pesada diseñada por John M. Browning, de allí su nombre, cerca del final de la Primera Guerra Mundial. Su producción se inició en 1921 y se mantiene en la actualidad. La ametralladora dispara un potente cartucho .50 BMG mediante un mecanismo por retroceso corto accionado por cerrojo cerrado, lo que le proporciona una gran estabilidad y precisión, incluso en configuraciones como sincronizada en aviones. Tiene una cadencia de fuego que varía según su variante. La versión terrestre M2HB dispara entre 450 y 600 cartuchos por minuto, mientras que las versiones ANM2 y ANM3, usadas en aeronaves, pueden alcanzar hasta 1.200 o 1.300 por minuto. Tiene un alcance efectivo aproximado de 1.800 metros, pudiendo llegar hasta 7.400 metros en distancia máxima de disparo. Con un peso de alrededor de 38 kilogramos, que puede pesar 20 kilogramos más cuando está instalada sobre trípode, ha sido utilizada ampliamente contra infantería, vehículos ligeros, embarcaciones, fortificaciones y aeronaves de baja altitud. Esta arma se ha utilizado principalmente en vehículos durante distintos conflictos bélicos, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de las Malvinas, la Guerra de la Unión Soviética contra Afganistán, la Guerra del Golfo Pérsico y, más recientemente, en las guerras de Estados Unidos contra Irak y Afganistán y en la invasión rusa contra Ucrania, entre muchos otros conflictos. Número 18. Chris Kyle consideraba a Carlos Hadcock el mejor tirador de la historia. En las Fuerzas Armadas estadounidenses hay un francotirador que llevaba el apodo de la leyenda. Y no era Hadcock, sino un Navy SEAL mucho más joven que él, apenas nacido en 1974, llamado Chris Kyle. Este francotirador y militar estadounidense mantiene el récord como el francotirador más letal de la historia militar de ese país y es también conocido como el demonio del Ramadi, un apodo que le pusieron los iraquíes durante la invasión a ese país en el año 2003. Pero es también bastante conocido en el público estadounidense por la película American Sniper, estrenada en 2014, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por el actor Bradley Cooper, cuya historia cuenta justamente la vida de Kyle, quien murió trágicamente en Texas por heridas de fuego de un marín que sufría estrés postraumático y con quien Kyle planeaba reunirse para ofrecerle apoyo. Este legendario francotirador, pese a ostentar el récord histórico, tenía como ídolo a Hadcock. Antes de morir, Kyle ofreció muchas entrevistas en las cuales aseguró que Hadcock era el mejor francotirador que había existido, ya que logró impresionantes hazañas durante la Guerra de Vietnam, pese a no tener ni la mitad de los desarrollos tecnológicos disponibles en el mundo militar de inicios del siglo XXI. Número 19. Gunther Levy estima que murieron 1.353.000 vietnamitas y solo 58.000 muertes estadounidenses. La Guerra de Vietnam fue, sin duda, uno de los conflictos más complejos del siglo XX, lo cual es mucho decir, considerando que este se considera el siglo de las guerras, debido a los distintos combates que hubo en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, las dos guerras mundiales. Vietnam, sin embargo, se destaca por ser quizás el primer conflicto en que Estados Unidos no logró una victoria segura, pese a que enfrentaba a un país considerablemente más pequeño y con menos poder militar que la superpotencia mundial. Y es que los vietnamitas, además de recibir apoyo extranjero, tenían la ventaja de conocer mejor el terreno selvático y tropical. Además, hicieron una guerra de guerrillas que tomó por sorpresa la organización y estructura habituales de un ejército formal como el estadounidense. El autor y politólogo alemán-estadounidense Gunther Levy estimó en 1978 que entre 1965 y 74 murieron 1.353.000 personas en el conflicto, entre militares y civiles. Su estimación se disgrega de la siguiente forma: 282.000 muertes de militares estadounidenses y países aliados, de las cuales 58.098 serían soldados estadounidenses. Entre 444.000 y 666.000 muertes de militares del Vietcong y Vietnam del Norte. Entre 405.000 y 627.000 civiles del norte y sur de Vietnam. Un estudio demográfico de la población de Vietnam realizado en 1995, 20 años después del fin de la guerra,
estimó entre 791.000 y 1.141.000 muertes vietnamitas relacionadas al conflicto, incluyendo civiles y militares, en la década de 1965 a 1975. Número 20. Hadcock desarrolló esclerosis múltiple. Después de recuperarse de las heridas que lo dejaron fuera de combate, Hadcock retomó el servicio activo, ya no en el campo, pero sí contribuyó a crear la Escuela de Francotiradores del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia. Las heridas de guerra lo dejaron con dolores crónicos, que decidió ignorar para mantener su labor en la formación de nuevos tiradores. Sin embargo, en 1975 su salud empeoró rápidamente. Las heridas de combate, usualmente las respuestas más obvias a sus padecimientos, no eran responsables esta vez por su malestar. Los médicos le diagnosticaron esclerosis múltiple. Número 21. ¿Qué es la esclerosis múltiple y cuáles son sus complicaciones? La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria autoinmune que afecta el sistema nervioso central. La enfermedad forma lesiones o placas que generan inflamación y destrucción del recubrimiento protector de las fibras nerviosas. La pérdida de mielina interrumpe la transmisión de los impulsos nerviosos, provocando síntomas neurológicos variados, como problemas visuales, adormecimiento de las extremidades, debilidad y espasmos, pérdida de coordinación, equilibrio, dolor y fatiga. Con el tiempo, la esclerosis múltiple disminuye la calidad de vida y la autonomía de los pacientes. Entre las complicaciones más comunes están los espasmos musculares, problemas con la vejiga e intestino, como incontinencia o infecciones urinarias recurrentes, disfunción cognitiva y emocional, depresión o ansiedad, así como trastornos del sueño, disfunción sexual y vértigo. También puede provocar complicaciones secundarias, como úlceras por presión debido a la inmovilidad, mayor riesgo de caídas y fracturas por osteoporosis, y deficiencias derivadas del tratamiento crónico con corticosteroides, incluyendo hipertensión, hiperglucemia, debilitamiento óseo y susceptibilidad a infecciones. Aunque hay tratamientos para mitigar la inflamación y los síntomas de esta enfermedad crónica, no existe una cura definitiva. Número 22. Cayó en depresión luego de que le diagnosticaron esclerosis múltiple. Tras recibir su diagnóstico, Hadcock siguió trabajando en el Cuerpo de Marines hasta que su salud le impidió continuar. Apenas 55 días antes de cumplir los 20 años de carrera, Hadcock recibió la baja definitiva por discapacidad. Forzado a abandonar el Cuerpo de Marines cuando apenas tenía 37 años, Hadcock cayó en una profunda depresión. Se retiró en una vivienda en Virginia Beach, se alejó de sus excompañeros militares, incluso se aisló de su esposa y de su hijo, se encerraba solo en un salón, tomando ron con Coca-Cola para dedicarse a recordar sus experiencias en Vietnam. Número 23. Últimos años de Carlos Hadcock. Eventualmente, Hadcock se recuperó de la depresión, o al menos aprendió a sobrellevarla, gracias a la amistad que entabló con el dueño de una tienda de insumos para pesca. También desarrolló una afición por la pesca de tiburones, que lo ayudó a mejorar su ánimo. Con el tiempo logró retomar parcialmente su carrera, al servir como apoyo y guía técnico para distintos equipos de francotiradores de cuerpos policiales. Hadcock murió el 22 de febrero de 1999, en Virginia Beach, por complicaciones de su esclerosis múltiple. Tenía 56 años y sus restos reposan en Woodland Memorial Gardens, en Norfolk, Virginia. Número 24. Jerry Lemke dice que la historia es una leyenda. Inevitablemente, las historias de la temida Apache y legendario francotirador Hadcock están muy relacionadas. Al ser el encargado de eliminarla, y dada la temible crueldad de la francotiradora vietnamita, es innegable que no se puede contar la historia de uno sin referenciar al otro. En el caso de Apache es aún más necesario, pues hay muy pocos datos conocidos sobre ella. De hecho, ni siquiera su nombre ha sido revelado jamás. El propio Hadcock no hizo pública nunca la verdadera identidad de la vietnamita. Sin embargo, el sociólogo y activista antibélico Jerry Lemke ha expresado sus dudas sobre la existencia de Apache, a quien considera un personaje legendario, pero por su falsedad. Lemke argumenta que hay muy poca evidencia de que hubiese mujeres vietnamitas combatiendo en primera línea, y mucho menos en posiciones de comando. Lemke considera que las historias sobre los maltratos de Apache son más bien parte de una narrativa para deshumanizar la imagen de los vietnamitas. Número 25. Hugo Fracassa dice que la historia es una fantasía para justificar la muerte de mujeres. Por su parte, el autor Hugo Fracassa considera que la historia de Hadcock sobre las atrocidades de Apache es una sexualización del conflicto, que se enfoca principalmente en un personaje femenino con una perspectiva relativamente voyerista, ya que primero la ven orinando antes de disparar en su contra.
Para Fracasa, las acusaciones contra la supuesta Apache son realmente una representación o proyección de las verdaderas atrocidades causadas por los estadounidenses y sus aliados de Corea del Sur en Vietnam, cuyos maltratos y abusos contra mujeres vietnamitas han sido ampliamente demostrados y denunciados como crímenes de guerra. Leyenda o historia. ¿Fue Apache una cruel francotiradora o un recurso narrativo para combatir a los vietnamitas también ante la opinión pública? Se sabe que la guerra no se combate solamente con armas. La propaganda es uno de los recursos más importantes durante cualquier conflicto. Para Estados Unidos siempre ha sido un punto de honor presentarse como el ejército salvador. Es por esto que la historia de Hancock y Apache bien podría ser un argumento más de la propaganda americana, pero también podría ser verídica. Después de todo, hay amplia evidencia de los crueles maltratos del Vietcong contra los soldados estadounidenses, survietnamitas y sus aliados. La verdad, sin embargo, permanecerá oculta. Los protagonistas de esta historia están muertos. Ya no quedan testigos que confirmen con evidencias lo ocurrido. Y Hancock ya no está para defender su versión de las revisiones históricas. Sin embargo, no hay duda de que el relato sobre Apache sirve como un importante testimonio de los horrores de la guerra y las heridas y cicatrices que perduran en aquellos que participan en los combates. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la mujer más peligrosa de la guerra de Vietnam. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.